En este segundo ejemplo que vamos a resolver utilizando el Inventor, la idea es desarrollar la solución de un problema con una barra cilíndrica. Una barra cilíndrica que tiene varios segmentos de diferente diámetro. La barra, dibujada no a escala, tiene un primer segmento cilíndrico unido a un segundo segmento cilíndrico, y acá tenemos un tercer cambio de sección. Como les decía, es una barra que tiene una simetría de rotación y cuyas dimensiones vamos a señalar en este momento. Este primer segmento tiene un diámetro de 2 pulgadas. Este segundo segmento tiene un diámetro de 1.375 y este tercer segmento tiene un diámetro de 1 pulgada. Por acá pongamos la nota de todas las dimensiones en pulgadas. La longitud de este primer tramo es de 24 pulgadas. La del segundo tramo es de 16 pulgadas. Y el tercer y último tramo mide 12 pulgadas. Además de esto, hay una característica importante, y es que los segmentos entre sí no van unidos o no están empalmados en ángulos rectos. Es decir, en esta región y en esta región hay unos radios de redondeo que el problema nos pide analizar de forma particular. Entonces acá tenemos un radio de redondeo, o un redondeo que tiene un radio de 0.0625 pulgadas, y acá tenemos un redondeo con radio 0.0050. Como ustedes ven, este del lado derecho es mucho más pequeño que el del lado izquierdo, pero entonces vamos a mirar qué efecto tiene eso sobre el problema. Adicionalmente nos dicen el material del cual está hecho. El material es un acero 1020 hot rolled, es decir, rolado en caliente. Si buscamos en un libro de las propiedades de los materiales, el libro puede ser el MOT. Si recordamos, ese libro lo tenemos en el Moodle. El MOT nos dice que el acero 1020 tiene un límite elástico de 30 kPsi y un límite o resistencia a la tracción de 55 kPsi. Entonces, ya con esos datos y con la geometría vamos a modelarlo en el Inventor. Nos encontramos entonces acá nuevamente en la pantalla de bienvenida al Inventor. En este caso vamos a dibujar ese elemento que nos interesa modelar. Tenemos entonces acá, podemos modelar sobre el plano YZ un primer círculo que tenga un diámetro de 2 pulgadas y que puede extenderse entonces por 24 pulgadas de longitud que tiene ese primer segmento. Al extremo de ese cilindro vamos a tener un cambio de sección. Lo vamos a modelar también como un círculo de 1.375 y que se extiende por 16 pulgadas. Y luego vamos a tener otro tercer cilindro, en este caso de 1 pulgada, con una longitud de 12 pulgadas. Ya teniendo el sistema modelado, procedamos entonces a los redondeos. Entonces los redondeos serán en esta primera región de 0.0625 y en este otro borde o en este otro cambio de sección de 0.0050.
nos damos cuenta que ese segundo es bastante pequeño, pero ya tenemos el elemento modelado con las características que nos propone el problema. Ahora vamos entonces a entrar, bien sea por acá por el análisis de estrés o directamente por los ambientes, hacer un nuevo análisis de esfuerzos. Creamos entonces un nuevo estudio. El estudio va a ser un estudio estático. El problema tiene modelado entonces dos características. El análisis que vamos a resolver es un análisis estático. Y ahora entonces vamos a mirar qué restricciones nos daba el problema. En el problema me faltó mencionar que este extremo vamos a considerar como un extremo fijo, mientras que en el extremo del lado derecho vamos a tener una carga aplicada, una fuerza vertical aplicada con una magnitud de 200 libras fuerza. Entonces miremos cómo se comporta ese objeto con ese sistema de cargas. Entonces lo primero es asignar el material. Como lo modelamos con un material genérico, entonces no nos aparece ningún tipo de material. Vamos entonces aquí a entrar a seleccionar del listado de materiales con cuál queremos hacer este análisis. Entonces este análisis en particular, ustedes ven aquí, esta lista es un poco diferente a la que nos presenta Inventor por defecto. Aquí vamos a encontrar el acero 1020 HR, que sería el acero hot roll. Sin embargo, Inventor por defecto aparece con otro listado de materiales. ¿Cómo lo modificamos? Si entramos por acá por la lista de materiales, vamos a encontrar que Inventor presenta una tabla de materiales, pero Autodesk tiene un listado de materiales un poco más amplio y un poco más detallado. Entonces podemos entrar a esa segunda tabla y seleccionar de acá el material con el que queremos utilizar. Pues, sobre ese listado, pues entonces vamos a utilizar o a seleccionar el acero Steel AISI 1020 107 HR. El 107 es simplemente un listado que tiene Inventor, pero entonces esa parte no sería en este caso relevante, simplemente estas son las propiedades del material que necesitamos. Y aquí nos va a aparecer el factor de seguridad con respecto a qué lo va a tomar el programa. En este caso nos dice que es con respecto al punto de cedencia o a la resistencia a la cedencia, que es el punto entonces que nosotros hemos considerado donde el límite, el material pasa de su zona elástica a su zona plástica. También tenemos la opción de hacerlo con la resistencia última a la tracción. En este caso seleccionemos esto en estos componentes, aceptamos, ya asignamos el material, aquí lo podemos observar. Como restricciones vamos a seleccionar una restricción fija en el extremo, en la cara de este extremo. Vamos a decir que esta restricción aplica y que estará fija en esta sección. Será la única restricción que tenemos. Y en el otro extremo vamos a aplicar la fuerza. Lo hacemos en el menú de cargas. Las cargas, vamos a seleccionar la cara en la que actúa. En este caso está actuando sobre esta cara, pero nos damos cuenta que la orientación que él aparece o que él muestra por defecto va en la dirección X negativa. Y en nuestro caso necesitamos que sea en la dirección Y negativa. Para modificarlo, utilicemos las componentes de la fuerza. Digamos que necesitamos la fuerza de 200 libras fuerza y en la otra dirección, entonces le añadimos el signo negativo. Esta sería la fuerza actuando sobre la cara. Aplicamos la fuerza y ya el siguiente paso será añadir el enmayado. Entonces por defecto el programa va a ser un enmayado genérico que nosotros podemos modificar más adelante.
En este caso podemos observar tenemos 5700 nodos con 3127 elementos. Por acá nos damos cuenta, esta región fue entonces modelada con una cantidad relativamente pequeña de nodos y nosotros podemos modificar eso por medio del parámetro de control de nodos locales que me permite seleccionar el tamaño en una cierta región. Al añadirlo, pues me permite entonces seleccionar la cara en particular y definir aquí un tamaño de elemento. Si recordamos, el radio allí es de .0625, entonces un buen tamaño de elemento puede ser por ahí la tercera parte de eso. .02, miremos a ver cómo queda, cuántos elementos nos queda. Acá teníamos 5700 nodos. Después de modificarlo, actualizando la malla, pasamos a tener 26.000 nodos. Si esto nos parece que está un poco denso, a mí me parece que puede ser un poco denso, hagámoslo con un valor mayor. Podemos simplemente modificar esta parámetros locales y simplemente decir que lo queremos de .03, por ejemplo, y actualizar nuevamente el enmallado. Ahí ya queda un poquito más decente, queda 17.600 nodos, y nos daremos cuenta que acá esta otra pequeña región ni siquiera la tomó. Entonces podemos hacer un procedimiento similar. Vamos a seleccionar un control local en esa región y decir que el tamaño de los nodos va a ser de, si lo teníamos de .005, hagámoslo de .0025, aproximadamente la mitad, y actualicemos también esta malla. Llegamos a 40.292 nodos, y sin embargo miren que no tenemos aún una visualización de los nodos que están aquí en esta cara. Entonces necesitamos editarla y hacerla un poquito más pequeña. Eso nos va a generar una carga más pesada computacional para el software, pero pues si queremos conocer exactamente cómo se comporta, pues esto lo tenemos que refinar un poco. Hagámoslo .02 y miremos .018 y miremos cómo se comporta. Actualicemos la malla. Lo único que hizo fue incrementar el número de nodos, pero aún no es capaz de modelar esta región. Podríamos hacer una nueva refinación. Y es posible que el número de nodos se nos dispare a valores excesivamente altos. .61.300 nodos. Y acá miren que aún el programa, es posible que hemos llegado al límite de la capacidad de dibujo que tiene el programa para una superficie tan pequeña,
Y miren que cada uno de estos elementos, de estas líneas rectas, me representaría uno de los elementos de esa superficie. Acá esto está ya muy denso. Se dieron cuenta cuánto se demoró haciendo el enmayado. Volvamos a un parámetro un poco menos crítico para no sobreesforzar la máquina. Llevémoslo nuevamente a 0.025 para bajar de 61.290 nodos a 40.300. Sin embargo, es una cantidad decente. Vamos entonces, ya después de que tenemos el sistema enmallado, a hacer la simulación. Es posible que esa simulación vaya a tardar un poco por la cantidad de nodos que tenemos. Sin embargo, vamos a generarla. La primera parte corre relativamente rápido, pero hacia el final suele ser un poco más lento por la cantidad de nodos. Muy bien. ¿A qué hemos llegado entonces con esto? El programa nos muestra tanto el sombreado de la figura o del elemento en la posición original como el elemento deformado. Observen una cosa muy interesante. El elemento deformado es exagerado. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo exagerar aún más la deformación para mostrar mucho más dramáticamente cómo se deforma la pieza. Pero si nos damos cuenta realmente, este sería, donde dice actual, sería la deformación real que el elemento sufriría. La deflexión realmente, más que la deformación. Esto es la cantidad que se desplazaría una barra que tenga estas características, comparado con la versión sin deformar, que era en esta posición. Démoslo aquí en esta posición que nos presentaba el programa. Nos damos cuenta que hay unas zonas críticas, las que están marcadas en rojo. Esta que está por aquí, es posible que acá también tengamos una zona marcada en rojo. Sí, observamos que toda esta región de esta cara también está marcada en rojo. Lo más importante no es el parámetro o el valor, o que nos muestre un valor en rojo, porque realmente nos interesa conocer eso. Lo que ahora nos va a interesar es conocer la magnitud de ese esfuerzo. Si nos damos cuenta, hemos llegado a un valor de esfuerzos de von Mises, que como les mencionaba anteriormente, es un parámetro de esfuerzos promediado, donde en kilo PSI el máximo esfuerzo ronda cerca de los 47 kilo PSI. Si regresamos al programa, aquí a esta visualización, nos daremos cuenta que las propiedades de nuestro material tenían un límite elástico de 30 kilo PSI y un límite de resistencia a la tracción de 55. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo grafico el esfuerzo contra la deformación, el esfuerzo en kilo PSI, la gráfica del material debe lucir de esta manera: una zona elástica seguido de una zona plástica, obteniendo valores de 55 kilo PSI para el límite último de la tracción y de cerca de 30 kilo PSI, esto está alrededor de 30 kilo PSI, para la zona donde se da la transición de elástico a plástico. El programa nos acaba de mostrar que hay zonas del material donde se alcanzan 47 kilo PSI. 47 kilo PSI puede estar por aquí. Quiere decir que llegamos a una deformación plástica del material, lo cual sería inadmisible. Es decir, la pieza con esas 200 libras fuerza va a deformarse permanentemente. ¿Qué otros parámetros podemos observar entonces? Podemos ver que si graficamos el factor de seguridad, hay zonas
donde el factor de seguridad está por debajo de 1, es decir, zonas donde hemos sobrepasado. Toda esta región que está en rojo son zonas donde se sobrepasa el factor de seguridad y el material queda permanentemente deformado. Si recuerdan, inicialmente íbamos a tener un análisis en el cual el factor de seguridad se medía con respecto al límite elástico o al límite de cedencia. Y entonces esto quiere decir que toda esta región se deformó plásticamente, al igual que toda esta región. La zona que está marcada en azul pues no sufre una deformación permanente. La que está en verde tiene el factores de seguridad entre 9, 6, o sea que tampoco se está deformando. O sea, toda esta región no tiene problema, pero sí hay zonas de la pieza donde estamos deformando de manera permanente. Ahora, ¿qué soluciones puede tener una pieza que tenga un problema como este? Entonces podemos hacer varias cosas. Podemos, por ejemplo, modificar el material. Mirar si asignando un material diferente obtenemos una mejor respuesta. Por ejemplo, vamos a borrar el material y vamos a asignar un nuevo material. Habíamos trabajado con el acero de bajo carbono 1020. Vemos que ese acero estaba por aquí. ¿Qué tal si miramos cuál es la respuesta de un acero aleado de mayor cantidad de contenido de carbono? Por ejemplo, un acero 4340 con temple y revenido, que son lo que significa esta Q y esta T. Por ejemplo, un acero de esa característica es un acero que va a tener una mayor resistencia tanto en su límite elástico como en su límite de resistencia a la tracción. Digamos que sí, este es el material que vamos a asumir. Y ahora vamos a repetir el análisis. Entonces, simplemente vamos a simular nuevamente. Y nos damos cuenta que obviamente el esfuerzo llega también en la misma región a 47 kPa. Sin embargo, recordemos que los esfuerzos no dependen del material sino de la geometría de la pieza. Lo que nos interesa entonces es ver qué resistencia puede tener ese material. Comparemos entonces la versión de la deformación real y podemos compararlo, por ejemplo, con el factor de seguridad. Ahora nos damos cuenta que ahora ya no hay regiones que tengan un factor de seguridad 0. De hecho, el programa me dice que el mínimo factor de seguridad que tiene este material es 4.23. Por lo tanto, este material, el acero AISI 4340 con temple y revenido, puede soportar sin problemas la carga de 200 libras fuerza que aplicamos en el extremo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una forma de solucionar el problema. Otra forma de solucionar el problema, ¿cuál hubiera sido? Si nos damos cuenta, la zona donde estaba más afectado era esta región y esta región. Entonces también es posible, por ejemplo, finalizar este análisis y modificar directamente la pieza. Es decir, yo sé que acá hay una zona que está excesivamente esforzada. Vamos a modificar esos redondeos, editando cada una de estas características. Y en este caso, por ejemplo, vamos a decir que el radio de redondeo ahora es de 0.25 pulgadas, por ejemplo. Una transición suave. E igual en esta región, ya no estamos trabajando con un radio de redondeo tan pequeño, sino que vamos a trabajar con 1/8 de pulgada, por ejemplo. Miremos cómo se comporta el material ante esos cambios, o cómo se comporta esta pieza ante esos cambios. Entonces hagamos un nuevo análisis. Ya ahora no nos vamos a concentrar en este, vamos a crear un nuevo estudio, también estático. Ese nuevo estudio va a tener
el material original que tenía el problema, el acero 1020 hot rolled, con las mismas restricciones la misma restricción y la misma fuerza aplicada, fuerza sobre esta cara de menos 200 libras fuerza. El enmayado, hacemos un refinamiento del enmayado en ambos casos, en ambos caras. En este, por ejemplo, hagamos un enmayado de 0.0 o 0.1. Miremos a ver, por ejemplo, cómo nos queda con ese nuevo enmayado. Se ve bien. Y hagamos lo propio con esta otra cara. Hagamos un análisis, un enmayado con 0.08. Y actualicemos la malla. Puede ser un poquito más pequeño incluso. Si miremos el segundo y editémoslo. Estaba en 0.08, 0.65. Miren que el número de nodos ya no se disparó exageradamente grande, ya no es un número de nodos ridículamente alto, es un número de nodos conservador. Miren que ahora la simulación va a tardarse mucho menos tiempo porque tenemos muchos menos nodos. Entonces simplemente simulamos, corremos la simulación y obtenemos los resultados. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos aquí un máximo valor del esfuerzo de 36, que estará ubicado cerca de esta región, más bien en este otro cambio de sección. Entonces es posible que con ese cambio de sección aún tengamos problemas. Miremos el factor de seguridad. El factor de seguridad nos dice que el mínimo factor de seguridad es 1.03. Estamos casi en el límite elástico del material. Entonces es posible que esta zona se deforme plásticamente. Entonces, allí lo más recomendable sería volver a jugar con el redondeo, hacerlo mucho más pronunciado. Pero entonces miren que hay varias alternativas para solucionar un problema como este, para poder modificar una pieza y que no vaya a fallar durante la operación. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por haberlo visto.